Gracias, consejero presidente. Vamos a ver, inicio señalando, creo que corresponde hacerlo, que no tengo duda de que las consejeras electorales y los consejeros electorales hemos sido testigos a lo largo de nuestra experiencia en esta institución de prácticas que reprobamos absolutamente, de distintos gobiernos, de distintos niveles, y se ha dicho públicamente y vale la pena enfatizarlo una vez más. Es lamentablemente una práctica todavía en nuestra democracia el que se intente vulnerar el derecho al ejercicio libre del voto de las ciudadanas y los ciudadanos en México. Ese es el principio con el que esta autoridad ha expresado públicamente una preocupación y ha expresado también en su propia experiencia la necesidad de reformas de toda índole. Por cierto, entre las que se encuentran los tipos penales en materia electoral, intocados y prácticamente producto del año de 1994, que no han sido, por cierto, materia de una reforma importante. Eso me parece que es parte del ánimo y de la postura, con independencia de este caso y de cualquier otro, que esta autoridad debe mantener en el espacio público y que yo señalo aquí con toda precisión. Ahora bien, se han planteado aquí algunos aspectos que vale la pena retomar sobre esta denuncia del Partido de Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática, quienes en síntesis expresan la existencia de una estructura paralela del Partido Revolucionario Institucional con la participación de funcionarios partidistas, de servidores públicos del Gobierno del Estado de Veracruz, del Gobierno federal, del Gobierno municipal de Boca del Río, de organismos paraestatales y paramunicipales, del Instituto Electoral Veracruzano y de este instituto, a fin de utilizar para efectos electorales recursos financieros, materiales y humanos de dichas instituciones públicas y de diversos programas de gobierno del Estado, del municipio y de manera especial del Gobierno federal en materia de desarrollo social y salud, utilizando de manera ilegal los padrones de beneficiarios a fin de favorecer al Partido Revolucionario Institucional en el proceso electoral 2012-2013. Esta es la denuncia que han, en síntesis, presentado ambas fuerzas políticas. El señor representante del Partido Acción Nacional ha iniciado un análisis vinculado a la competencia de esta autoridad, toda vez que, en opinión de la Secretaría Ejecutiva, pero también de quienes integramos la Comisión de Quejas y Denuncias, no existe tal competencia como se ha atribuido. Y para señalar eso, habla de la integralidad de la investigación que debiera realizarse, señalando que, por una parte, este instituto sí conocerá de algunos de los servidores públicos involucrados y de otros no ha de conocer porque corresponden al Instituto Electoral Local de Veracruz, lo cual no se sostiene en el proyecto que se está poniendo a consideración de esta mesa de Consejo General. ¿Por qué no se sostiene esa afirmación? No se sostiene porque un mismo hecho, puede producir distintos efectos de sanción. Y lo que aquí se está planteando es que para los efectos de carácter disciplinario, esta autoridad ya ha dado vista y propone una vista para aquellas personas, y esto vale la pena enfatizarlo, que han sido nombradas en las grabaciones que son producto de la denuncia que aquí se presentan, pero que no han sido juzgadas y que no han sido declaradas responsables. Y un principio democrático fundamental es no asumir ex ante, antes de un procedimiento, antes de un juicio, la responsabilidad de servidores públicos, incluidos los del Instituto Federal Electoral. Pero para los efectos de carácter disciplinario, para los efectos de carácter electoral, el órgano electoral de Veracruz, en uso de sus potestades,
deberá hacer una investigación completa, incluyendo, para los efectos de carácter electoral, lo que tiene que ver con los servidores públicos de esta institución, incluyendo esa parte. Como lo hará, por cierto, si así lo determina, el Ministerio Público, para otros efectos de otro tipo. Esto es, un hecho puede ser sancionado en distintos ámbitos. Uno, el que tiene propiamente que ver con lo electoral; otro, el que tiene que ver con lo penal; otro, el que puede tener que ver con procedimientos de carácter disciplinario. Esta autoridad hace las vistas correspondientes esencialmente para ese objeto, porque en ello sí somos competentes, no para excluir la responsabilidad que de carácter electoral o de otro tipo pudiera tener otra autoridad que estamos considerando competente en la materia. Yo he tenido una posición a lo largo de mi función como consejero electoral en donde exploramos diversos aspectos vinculados a la competencia de esta autoridad con relación al artículo 134 y a ese famosísimo párrafo 9º que contiene aquel artículo en relación al tema de la competencia. Pero si revisamos con atención no una tesis, sino la jurisprudencia 3 del 2011, veremos cómo es que el Tribunal Electoral ha terminado por resolver este tipo de asuntos, no en tesis aisladas, en jurisprudencia vinculada justamente al tema que hoy nos ocupa, y por eso acompaño, en parte, todo el proyecto que aquí se presenta. Se ha dicho también, me parece que de manera inexacta, que esta autoridad no ha concedido las medidas cautelares por considerar competencia en el Estado de Veracruz, en el órgano electoral del Estado de Veracruz. Debo decir que hay algunos aspectos vinculados a la competencia por coadyuvancia, que esta autoridad debe establecer. Podríamos incluso, más allá de la resolución, revisar el artículo 41 de la Constitución, que expresa con meridiana claridad que los efectos de las medidas cautelares proceden desde ese rango constitucional para la difusión, pero no para la suspensión de programas. Difusión, no suspensión de programas o de políticas públicas que desde ahí están planteados. No hemos, y no quiere decir que no podamos eventualmente establecer medidas cautelares en términos de la facultad exclusiva que tiene esta autoridad. No, por supuesto que lo hacemos, y lo hacemos en coadyuvancia con autoridades locales. Lo venimos haciendo desde hace bastante tiempo. Estos elementos permiten arribar a la conclusión de que en este proyecto esta autoridad ha tomado todo aquello que le corresponde investigar y lo ha hecho y pretende hacerlo en función de este propio proyecto, del conocimiento de las instancias que debieran resolver. No es, por cierto, el Consejo General, quien debe imponer medidas disciplinarias ni a miembros del Servicio Profesional Electoral, ni a miembros de la rama administrativa del Instituto Federal Electoral. Sí corresponde a esta autoridad conducir la investigación a sus propias instancias, incluida la Contraloría del IFE, para que conozcan de este asunto. Se ha hecho ya del conocimiento de la propia Contraloría. Se ha dicho, y esto no tengo sino que compartirlo, como ya lo anunciaba, por cierto, el consejero presidente en alguna de sus intervenciones, que justamente esto nos lleva a la reflexión de los órganos nacionales de carácter electoral. Institución, por ciento, la de Veracruz, con la que esta autoridad, y particularmente la Secretaría Ejecutiva, entró en comunicación al inicio de esta queja. Desde luego que en el IFE nos preocupa y nos ocupa lo que tiene que ver con el uso, si así se comprobara, de programas que tienen otro objeto y no el electoral. Pero también en el IFE tenemos absoluta claridad de que el sistema democrático se consolida cuando las autoridades hacemos solo aquello para lo que estamos facultados, porque de otra manera habría una discrecionalidad por parte de la autoridad que nos llevaría a prácticas que afortunadamente en muchos sentidos han desaparecido de la vida pública en México. Es cuanto, presidente.
Gracias, señor consejero. En primera ronda tiene el uso de la palabra el maestro Camerín.